Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wacom Webinars. Estamos muy emocionados aquí con Daniel Bell en su nuevo taller o webinar que nos va a estar dando el día de hoy. Gracias a todos que se están conectando, estamos viendo. Cuéntenos de dónde están entrando, qué país, para que les mandemos saludos. Daniel, igual. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que se están conectando. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este esfuerzo para presentarnos lo que haces, tu arte de esculturas digitales. La verdad, estamos muy emocionados. Y vamos viendo de dónde se están conectando los chicos eh, aquí en el chat. Veamos, pero por lo mientras les mencionamos que tenemos más webinars y talleres. El próximo miércoles vamos a tener más con igual con Daniel Bell, donde vamos a poder seguir viendo su trabajo y obras. Gracias, muchas gracias. A ver, preguntas. Dice Walter, nos manda saludos. William, muchas gracias a todos los que se están conectando. De verdad, muchas gracias. Hola de Perú, a Juan Andrés, a Iván Octavio, de Panamá. Mucho gusto, de verdad. Gracias, gracias. Estamos muy emocionados de tenerlos otra vez aquí en la serie de Wacom Webinars. No nos olviden, tenemos más en los próximos miércoles a las 12. De verdad que nos da mucho gusto. Vamos a tener igual promociones especiales en los productos Wacom que van a poder estar viendo en los diferentes sitios de social media que tenemos, en Facebook, Instagram, donde estamos poniendo promociones que están corriendo el día de hoy, que vamos a tener. Entonces, de verdad, muchas gracias. Saludos, te mandan saludos, Daniel. Saludos, Dani, de Matías. Te manda saludos. Qué grande. Bueno, gracias, chicos. Qué bueno. Qué bueno que estén Ajá, acá. de Ya se Colombia, están. Rafael. Bien, bien, bien. De a poquito van llegando. Va un poquito, sí, ya un poco donde se conectaron. Pero gracias, gracias. Pues antes de empezar tenemos que esperar, aunque sea unos 2 minutos para que se sigan conectando las personas. Y Daniel, no sé si quieras decirles algo a los chicos que están emocionados por estar aquí en este webinar y querían ver algún saludo o Sí, sí, por algún supuesto. viaje que vas a tener o algo. Por supuesto, sí, sí. Bueno, en principio, nuevamente agradecerles a todos. Como siempre, para mí es realmente, es muy lindo poder tener un espacio donde poder compartir las cosas que he hecho, mis experiencias, lo que he aprendido durante estos años. Eh, Como recién hablamos con Patricio hace un ratito, me vine dedicando por muchos años a la publicidad y de repente paso a la escultura digital, así como si nada, fue un salto importante. Eh, y últimamente todas mis charlas se han dedicado y las he basado en justamente contar un poco cómo es esa experiencia. Eh, y como es en el caso de hoy, ya que me han llegado muchos mensajes, consultas, preguntas acerca de ciertas cosas en particular que hago bueno, con mi trabajo, con mis esculturas, en este caso para Sideshow Collectibles, que es la empresa que estoy trabajando actualmente. Eh, Nació y surgió la idea de hacer esta serie de 3 webinars que vamos a hacer acá con Pato. La idea de hoy bueno, es darles de alguna manera una introducción a los fundamentos que creo yo que son más que importantes a tener en cuenta para cualquier escultor digital, sobre todo cuando trabajamos con esculturas de arte de estilo figurativo, en el caso como es el mío de personajes de cómic o puede ser de cualquier otro tipo. Eh, Después la clase 2 y 3 vamos a ir un poquito ya más ondando en lo que tiene que ver con el software en sí, que es ZBrush, la herramienta en la cual vamos a trabajar. Y ahí vamos a practicar un poco lo que es lo que vamos a ver hoy más que nada, que van a ser poses y en la última clase un poco de expresión facial. Por supuesto, cada uno de estos ítems que voy a ir hablando hoy se merecen sus series de webinars en particular por lo profundo que son los contenidos y quizás lo complejo o las variantes que tienen cada una de estas aristas. Así que espero que, bueno, que disfruten este webinar. Van a ser más o menos unos 40 minutos de charla, en las cuales después vamos a tener, Pato va seguramente va a estar ayudándome para
hacerme llegar sus consultas y yo se los voy a responder siempre que pueda. Y si no queda tiempo para hacerlo por acá, saben que me pueden contactar a mis redes sociales, Instagram o Facebook, Daniel Bell. Ahí yo siempre respondo, siempre me hago el tiempo en la semana para responderles, así que no se hagan problemas, que cualquier duda que quede en el tintero, las voy a estar ahí atacando. Así que bueno, yo por mi lado más que preparado y feliz. Creo que Pues solo queda que se conecte un poco más de gente y vamos a darle comienzo. arranquemos si quieres, Daniel. Todos están Ok. emocionados. Dicen, un grosso. Daniel, y todos creo que se mueren por saber de lo que nos estás o nos vas a presentar, de lo que estás hablando. Bueno, Pero gracias, bien. adelante, Daniel. Todo tuyo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Dejo un saludo así por cámara, desactivo la cámara para tener un poquito mejor de ancho de banda y concentrarlo todo en el audio y en lo que van a ver acá en la pantalla. Solo para chequear, mi pantalla la están mirando, ¿no? ¿La están viendo? Sí, sí. Bien, perfecto. Perdón. El nombre de esta serie de webinars se llama Dando vida a tus esculturas digitales y de lo que quiero hablarles hoy día justamente es de los fundamentos que creo yo que son necesarios para generar este tipo, vamos a decir, esta gracia o esta vida en nuestras esculturas, en cualquiera sea en nuestras creaciones. Así que vamos a arrancar por cosas que parecen un poco básicas o van a parecer que ya las he dicho anteriormente, pero la realidad es que son justamente fundamentos totalmente necesarios que todos tenemos que tener a la hora de encarar cualquier tipo de proyectos, siempre hablando un poco, por supuesto, de lo que son personajes, esculturas, ese tipo de cosas, ¿sí? Así que lo primero principal que me gustaría hablarles es acerca de las proporciones. Y como nota de color inicial, yo les voy a comentar por ahí que las proporciones, el estudio de las proporciones viene desde hace muchísimos años. De hecho, se le llama canon también a las proporciones de los seres humanos, y que en griego significa regla. Básicamente, el canon del cuerpo humano es tomado por las cabezas, la cantidad de cabezas que tienen en altura. Se toma desde la punta, desde la pera, vamos a decirlo, del mentón hasta la punta de arriba de la cabeza, y eso se duplica, por ejemplo, en lo que serían un humano normal, son 7 cabezas y media, y de lista 8, acá le dice Fashion. Esta imagen que tengo acá es del libro de Andrew Loomis. Andrew Loomis fue un gran estudioso, vamos a decirlo, y dibujante, que sacó varias publicaciones acerca de, bueno, este tipo de cosas muy interesantes, sobre todo de la parte de estructura y proporciones, que estaría bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces me mandan mensajes preguntándome por infografía, por bibliografía, mejor dicho, y Loomis es un gran referente para todos aquellos que quieran indagar un poquito más acerca de esto. Bueno, como les decía, es muy importante tener en cuenta las proporciones, ya que nos va a dar a nosotros la posibilidad de entender y de medir un poco el cuerpo y no trabajar así porque sí. No necesariamente medir significa agarrar una regla y medir de un punto a otro de A a B, sino simplemente, como vemos acá, tomar la cabeza y utilizarla para el ancho del cuerpo y para la longitud de las extremidades y del cuerpo en sí. Otra cosa importante es el esqueleto. Perdón. El esqueleto, básicamente el conjunto de cada uno de los huesitos de nuestro cuerpo son los que nos dan la estructura, y gracias a esa estructura, que es básicamente nuestro esqueleto, nos es posible la locomoción, o sea, el movimiento, y también, por supuesto, la protección de nuestros órganos vitales y muchas otras más funciones. Pero nosotros, como artistas, lo que nos es más importante es el estudio del esqueleto, justamente porque para nosotros como escultores necesitamos saber acerca de qué es más o menos lo que está pasando por debajo de la piel. Normalmente uno a veces puede notar en algunos lugares de nuestro cuerpo que son más filosos, o sin importar cuánto peso tengamos o si somos muy musculosos, etc. Hay ciertos huesitos, hay ciertos lugares de nuestro cuerpo que son palpables. Eso se llaman bony landmarks en inglés, que son como puntos de referencias óseas, vamos a decirlos. Que
a la hora de esculpir, a nosotros nos proporcionan justamente, son una guía y una referencia para que nos ayuden a trazar la musculatura y además para controlar en todo el tiempo que las proporciones no se nos vayan no se nos vayan a cualquier lado y nos termine quedando o un personaje muy enano o muy alto o muy con los brazos muy largos, unas piernas muy largas o cortas, etc. Normalmente cuando yo esculpo los personajes, una técnica que me enseñó un amigo mío que se llama Martín Canale, que es otro escultor muy conocido, al cual si está mirando le mando un gran abrazo. Me enseñó una vez que el tener en digital un esqueleto y poder utilizarlo para posarlo exactamente igual que la pose que estamos trabajando, nos da justamente la posibilidad de nunca perder las proporciones. Normalmente suele suceder que al rotar con la herramienta Transpose o cualquier otra que usemos en ZBrush, suele suceder que por más que el punto de pivote sea el correcto, se nos vaya con el tiempo esas proporciones nos vayan fallando un poquito. Y con este esqueleto por debajo lo que vamos a hacer es justamente no perder la posibilidad de que nos quede lo más preciso posible. Pero no solamente eso, sino que también es importante porque, no sé, digamos que queremos hacer una inserción correcta de los músculos como pueden ser, no sé, el dorsal. Y no sabemos más o menos, nosotros entendemos que está por la espalda, a la mitad de la espalda. Pero si nosotros sabemos en qué vértebra se produce la inserción o el origen, tenemos una mucha más precisión, sin importar si estamos haciendo realismo o cómic. ¿Y por qué digo sin importar? Porque muchas veces está la famosa frase, bueno, está hecho así porque es mi estilo, que en realidad es una excusa, vamos a decirlo, cuando a veces no nos salen las cosas como deberíamos hacerlas. Entonces es importante que este tipo de cosas como el esqueleto, que me pueden decir, bueno, pero nunca lo voy a ver, lo tengamos en cuenta. Porque si algún día hacemos, no sé, una rodilla doblada, digamos, un personaje en cuclillas, o sea, arrodillado, nuestras rodillas, nuestras piernas, gran parte de la rodilla es hueso. Hay muy poca, de hecho, hay un poquito más de grasa que de músculo. Hay más tendones, o sea, todos los tendones y los ligamentos de inserciones y orígenes se originan o nacen de la rodilla, y si no sabemos muy bien cómo es la estructura del fémur, de la tibia, del peroné, bueno, ahí vamos a estar en serios aprietos porque la forma que vamos a lograr va a ser bastante imprecisa. Y por otro lado, importante que merece un capítulo aparte es el cráneo. Yo diría que gran parte de los rasgos faciales están dados por el cráneo, un poquito por la grasa facial y casi nada por los músculos. O sea que Loomis es otra vez lo cito, que tiene en un libro, no recuerdo muy bien el nombre, creo que en castellano es algo como aprendiendo a dibujar cabezas o algo así, explica muy gráficamente cómo la deformación del cráneo es básicamente la que nos da a nosotros, deformación en el sentido de si es más ancho, más alto, lo que fuera, cómo hace que nuestras caras luzcan de una manera u otra, o por las etnias, también pasa exactamente lo mismo, nuestros cráneos no son iguales. Por otro lado, vamos a hablar de la anatomía. Para que entiendan esto, a ver, la anatomía en pocas palabras es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y la composición de todos los seres vivos. Pero a nosotros, como artistas, nos interesa la anatomía artística. Así que vamos a dividir la anatomía artística en dos tipos de estudio. Uno sería el estudio del canon y las proporciones, que es lo que ya vimos al principio, y otro es la anatomía morfológica. La anatomía morfológica se podría decir que es la que se encarga de estudiar las formas del cuerpo humano con el fin de su representación artística. Obviamente este estudio se separa bastante, o mejor dicho, completamente de la visión clínica. Y se concentra muchísimo más en todos los volúmenes externos del cuerpo que los órganos internos o cualquier cosa que pase por debajo de la primera capa de músculos. Hay algunas zonas musculares donde, por ejemplo, digamos los pectorales, está el pectoral mayor y menor. El pectoral mayor es el que vemos y es el que esculpimos, que es este que está acá.
Pero el pectoral menor muchas veces no se le presta demasiada atención porque es un músculo interno, digamos, pero es el que en ciertas posiciones da o genera un cierto volumen y forma en los pectorales. Por eso está bueno para nosotros no solamente quedarnos en lo que vemos acá, sino ir un poquitito más profundo algunas veces. Y si la pregunta es cuándo ir más profundo, bueno, la realidad es que lo mejor que podemos hacer es estudiar anatomía artística. Hay muchísimos libros complejos y completos que nos pueden dar una buena, un buen panorama de todo el aparato entero, y luego después nosotros vamos a poder decidir si le damos más o no importancia a algunos músculos internos que otros, dependiendo de la pose en que están. Pero está bueno que sepamos dónde están. Otra cosa muy importante es la estructura. Y, a ver, la estructura del cuerpo humano el cuerpo humano es complejo y muy intrínseco por donde se lo mire. O sea, nosotros cuando queremos representar o queremos esculpir o dibujar o pintar el cuerpo humano y queremos hacerlo de manera natural, me ha pasado a mí en muchas ocasiones en las cuales, pese a haber estudiado anatomía y pese a haber estudiado todo lo que he podido obtener de la infografía o de internet, donde fuera, a veces me he quedado corto, vamos a decirlo, o me he encontrado en ciertos problemas de no saber resolver, sobre todo cuando hago una pose, para ir no encontraba justo la referencia de eso. Entonces, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es hablar de la estructura, en donde lo que vamos a lograr a través de este estudio es deconstruirlo al cuerpo humano en formas geométricas simples. O sea, esto nos va a dar una rápida idea de los volúmenes generales y cómo funcionan, sobre todo a la hora, como les dije antes, de posarlos y, bueno, obviamente de esculpirlos. Como ven acá, esta es una ilustración de una persona llamada George Bridgman, que, bueno, él tiene un libro, tiene varios libros en realidad, que uno es uno que yo tengo. Creo que ese libro contiene 2 libros que se llaman Drawing from Life, que después los voy a citar un poquito más adelante. Pero él fue un gran estudioso de la anatomía artística y es un poco, él es un poco difícil de estudiar porque sus dibujos son a veces un poco como un garabato, pero cuando uno logra ver un poquito más allá de esas pinceladas o más allá de eso que él a veces bosquejaba de manera muy rápida, uno logra entender que él tuvo una gran visión de cómo es esta estructura y cómo deconstruirla en formas tan simples que hasta parezca mentira que, como ven acá, con 3 cajas se pueda generar una pose. Y se pueda generar, no solamente se pueda comprender cómo funciona la caja torácica o la pelvis, o la cabeza mismo, etc. Entonces, se los recomiendo, la verdad. Sobre todo, tengan en cuenta esto a la hora de posar. Por otro lado, vamos a hablar acerca de las formas y los volúmenes. Esto parece bastante obvio, pero una de las cosas que a mí más me ha llevado tiempo de comprender es precisamente esto. El cuerpo humano, como ya sabemos, está compuesto además de músculos, de venas, el esqueleto, como dije antes, órganos, etcétera, tiene la particularidad de que todos somos distintos, muy distintos. Pero hay algo que siempre más o menos nos encaja dentro de la misma estructura, que es un poco el concepto, que estamos como diseñados bajo un concepto del zigzag, que es esto que ven acá. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a hablar de este brazo, ya que lo tenemos acá. Cada volumen del brazo no se encuentra generado por líneas paralelas, sino más bien líneas que conforman un zigzag, como ven acá. Si yo tomo el antebrazo o tomo el bíceps, la parte alta del brazo, en ningún momento, si toman referencias de ustedes mismos en este preciso instante, van a ver que se cumple este patrón y no así este. Hasta de la mano. Fíjense que la mano es una línea recta, pero acá no es una línea recta. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de cuando esculpimos, de buscar ese tipo de
cosas que a veces parecen demasiado sutiles, pero en esas sutilezas están justamente, se esconden las formas y se esconde, creo yo, la posibilidad de lograr algo que realmente llame mucho más la atención y luzca mucho más natural. Nuestro ojo no entrenado, vamos a decir, el ojo no entrenado de las personas comunes que no nos dedicamos a esto, por supuesto que esto no lo saben de manera teórica, ni siquiera práctica. O sea, no saben que es un zigzag. Quiero decir que el cuerpo está, las formas y los volúmenes tienen formas de zigzag y no paralelas. Pero el ojo está entrenado para ver el día a día y las cosas naturales. Y normalmente cuando nos toca evaluar o no sé, ver en cualquier página, ArtStation, Facebook o cualquier lado, una figura de otra, al menos a mí me pasa que a veces me interesan muchísimos más esculturas que no tienen tantos detalles, que no tienen tantas texturas o que el render no es tan increíble, por sobre otros que han logrado comprender hasta con, les diría con un sketch, cómo funcionan las formas y los volúmenes. Me parece mucho más interesante, ya que estamos hablando de esto, que, como les dije antes, todo lo que conlleva al detalle y las texturas, etc. Lo próximo es la silueta. Y esto es algo realmente, bueno, es tan importante como el resto, porque acá, a ver, si nosotros tomamos la pintura o la fotografía, eso es un concepto mucho más fácil de aplicar, porque es una sola vista, y por supuesto yo digo, bueno, si voy a dibujar en este caso una mujer parada, si la dibujo de costado, eh, y yo aplico la técnica de la silueta, que es básicamente poner un fondo que contraste con la figura y a la figura sacarle todo shading, o sea, todo sombreado, todo color, lo que termina sucediendo es que a mí me da como resultado una silueta o una sombra, podemos decirlo. El concepto de la silueta básicamente nos dice que si no podemos reconocer esta forma, eh, básicamente estamos fracasando en esa pose o en eso que queremos mostrar. Por eso, eh, lo más, no digamos prolijo, pero la mejor opción sería que representemos o busquemos la manera de representar la figura de manera tal que se entienda sin necesidad de elementos extras o cualquier otra cosa. O sea, la idea es que sea legible. Por supuesto, nosotros acá podríamos decir, bueno, si esta mujer tuviera este brazo, voy a aplicar, esperen un segundito, si funciona, si este brazo, si lo tuviera así, en vez de acá, y dejara este espacio, también podría funcionar. Por supuesto podría funcionar, pero bueno, no es el caso. Acá, yo digo, si nosotros queremos mantener esta posición, esta postura y no rotarla. Cuando hacemos una escultura, el problema es que tenemos que evaluar la pieza desde 360 grados. Por eso decía que es mucho más fácil desde una fotografía, pintura, o lo mismo en el cine, en alguna toma en particular. Muchas esculturas a lo largo de la historia han sido concebidas para que se vean de ciertos ángulos. Y de otros ángulos, bueno, de otras vistas no funcionaban tan bien, pero en muchos casos, en tanto iglesias o museos, estaban emplazadas de forma tal para que no se viera o la espalda o el costado, etc. En el caso mío, por ejemplo, nuestro, los que nos dedicamos a la escultura para coleccionables o otro tipo de escultura, en el cual se exhiban en un lugar, vamos a decir un ejemplo, las esculturas que hacemos para la empresa se exhiben en las Comic Con. Y en la Comic Con normalmente hay un pedestal con la escultura en el medio o sobre ella y uno puede básicamente rodearla. Si nosotros nos dedicamos a trabajar que el frente esté fantástico, pero no le prestamos mucha atención a los lados o la parte de atrás, bueno, no estaríamos realmente vamos a decir, haciéndole honor al personaje en cuestión o respetando en sí un concepto básico que es la silueta, ¿sí? Por supuesto, nosotros podemos lograr que funcione una silueta de frente, pero no necesariamente esa misma silueta puede funcionar perfectamente de todos los ángulos. Pero se puede de alguna manera lograr para que el frente y las vistas 3/4 derecha e izquierda, que son normalmente las principales, se aplique esta técnica. Luego lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Y las otras vistas que quizás nos acompañen, pero no desatenderlas. Siempre nos tiene que acompañar. La idea es que esto sea legible, hasta inclusive sin la necesidad de otros objetos, o luces, o sombras, o colores. ¿Sí?
lo siguiente es el ritmo y movimiento. Y acá es una de las cosas que más me voy a tener y centrar porque creo yo que es uno de los fundamentos más importantes que tenemos a la hora de justamente emprender este viaje de darle vida a nuestras esculturas. A ver, como definición, el ritmo está dado por el uso del espacio, los volúmenes y las líneas que existen en nuestras piezas, ¿sí? Como ven acá, esto también es un boceto de Bridgman, George Bridgman, que como podrán ver, con simples líneas, él logra, cuando lo va complejizando un poquito más, son como 3 etapas, va dando no solo es un movimiento a la pieza hasta estando estática, ni siquiera esta persona tiene que estar corriendo, saltando, golpeando, haciendo alguna acción. Es simplemente una pose, por supuesto, bastante contorsionada, pero es muy bello lo que él logra transmitir simplemente con el uso de las líneas y de los espacios, ¿sí? Y de romper con la simetría. ¿Por qué ritmo movimiento? Bueno, esto está directamente conectado con el concepto de movimiento, ya que si nosotros logramos básicamente que un buen uso del ritmo lo podemos aplicar a nuestra figura, eso va a generar dinamismo, fluidez, naturalidad y por supuesto un interés visual. Y me gustaría citarles textualmente un extracto del libro de Drawing from Life, se llama, de George Bridgman. Él, para que sepan, fue un muy importante pintor, dibujante y escritor. Fue americano, creo que era canadiense-americano, y dictó clases de anatomía para artistas durante la década del 20-30 en Nueva York. Y la cita dice algo así. Dice, hay ritmo en el movimiento de los mares y las mareas, las estrellas y los planetas, los árboles y el pasto, las nubes y los panaderos. Es parte de la vida animal y vegetal. Es el movimiento de las palabras dichas, expresadas en sus sílabas acentuadas y no acentuadas, y en el agrupamiento y pausas del lenguaje. Ambas, poesía y música, son la encarnación en un sonido rítmico apropiado de la belleza del pensamiento, la imaginación y la emoción. Sin el ritmo no habría poesía ni música. ¿Y por qué les cité esto? Me parece, además de bellísimo, las palabras que él puso, es una gran realidad. A mí en lo particular me pasa trabajando, diría desde que comencé a trabajar con las esculturas, que algo que siempre me hacía ruido cuando miraba, no digo todas porque de muchas me he nutrido un montón, de muchos artistas me he nutrido, me he referenciado y lo sigo haciendo, pero siempre nos pasaba a muchos de nosotros el hecho de encontrar esculturas, sobre todo digitales, y vamos a decir también, seamos justos, análogos también, o sea, tradicionales, con esta falta de vida, con esta falta, vamos a decirlo, de belleza en el movimiento. Yo sé que es difícil a veces lograr alguna figura o alguna escultura de superhéroe con, vamos a decirlo, con un movimiento como este que tiene acá. Por supuesto, no es la idea, no hay necesidad de irse tan al extremo para generar movimiento. Pero sí es necesario entender que estos conceptos son fundamentales para que esa escultura que nosotros estamos haciendo esté cargada de algo, vamos a decirlo, ya, quizás emociones no sé si es demasiado cuando estamos hablando de una escultura de superhéroes, pero sí que la persona que la va a comprar o que la va a admirar realmente la admire y sienta algo, o sea, que le pase algo, no que la vea y pase medianamente, automáticamente a otra. Si nosotros logramos capturar por un instante al menos la atención del público a través de cosas simples como justamente el ritmo, las líneas, las diagonales, etcétera, yo creo que es un gran cumplido para nosotros si podemos lograr con simples cositas algo tan complejo como es esto. Porque para muchos les puede parecer súper fácil, pero no lo es. O sea, es simple, no es fácil.
Simple es una cosa, fácil es otra. Yo diría que es bastante complejo, pero si ustedes pueden analizar esto, realmente son líneas. Lo complejo es lograrlo, no solamente en esto que vemos acá, sino en cualquier otra cosa y de varios ángulos. Ahora lo vamos a analizar un poquito más en profundidad con algún ejemplo que les preparé. Lo siguiente es la expresión corporal. Eh, yo creo que el apropiado, como dije antes, uso de las poses, los movimientos y las formas de nuestro cuerpo son los que nos van a ayudar a lograr expresar este tipo de emociones, no solamente al fanático, sino al espectador en general. Yo recuerdo una anécdota personal, tuve la oportunidad de ir a la Comic Con de San Diego hace un par de años y estaba parado enfrente, medio parado, estaba parado, pero estaba como haciéndome el tonto, por así decirlo, cerca de una de mis esculturas. Era el Thor, que hice para Sideshow Collectibles, y tratando de escuchar lo que la gente opinaba. Y cada tanto cuando sentía que alguien opinaba algo negativo, bueno, me acercaba, me presentaba y le pedía por favor que me diga, que me dio su opinión, por qué le parecía feo o malo o lo que fuera. Y cada uno así me iba dando su feedback y para mí realmente era algo, lo sigue siendo muy valioso. Pero me acuerdo de una persona que se acercó y me dijo, mira, te escuché que vos sos el escultor de esta figura y te soy sincero, no me interesa para nada Thor, no me interesa la historia, no me gusta el personaje, de hecho no me gusta Marvel, soy de DC, o sea, él compra todo DC, pero me voy a comprar esta figura porque me parece fantástica. Y me dice, me encanta la pose, me encanta lo que transmite, la potencia, la fuerza, ya me dice, ya la voy a ordenar. Y la verdad que para mí fue algo genial porque que te diga eso una persona que justamente no tiene ningún interés en comprar algo por el personaje, es fantástico, te hace sentir que vas por el camino correcto. Y no solo eso, creo yo que me demuestra a mí mismo y creo que me da vamos a decirlo, un poco la autoridad de transmitirle esto mismo a ustedes, de que bajo el concepto y el estudio y la aplicación correcta de estos fundamentos es posible capturar la atención del espectador y llevarlo a hacer cosas como, por ejemplo, comprar algo que no quiere comprar, por el simple hecho de que le guste, que le haya entrado por sus ojos. Entonces, de nuevo, como ven acá, por ejemplo, la expresión corporal lo es todo. Al principio las esculturas eran básicamente un ideal de la belleza del ser humano y solo se lo quería retratar de manera lo más precisa al cuerpo, pero no se le daba mucha importancia a la fluidez, al dinamismo, a la belleza que tienen justamente el ritmo y el movimiento en nuestras figuras. Y las líneas, las diagonales, las curvas. Como ven acá, es un claro ejemplo. Esto es un extracto de Anatomy for Sculptors. También ellos tienen esta página, esta gente tiene una serie de libros que están muy buenos, se los recomiendo muchísimo. Ejemplos como este en los libros de ellos hay un montón, son muy infográficos, o sea, son de rápida lectura y me han ayudado muchísimo a mí también. Así que lo utilizo en este momento para explicarles porque creo que es una buena comparativa de cómo con una pose, por ejemplo, esto se llama Museum Pose, porque es básicamente un tipo parado. Museum Pose en nuestro rubro de coleccionables se le dice así, hasta la dinámica, que es básicamente haciendo algún movimiento dinámico, como correr o saltar o pegar o lo que fuera, y la Museum Pose, que es básicamente cuando se demuestra un personaje parado en su totalidad. Pero fíjense cómo hay una gracia en esto. Y yo les recomiendo que tomen muchas referencias de, por ejemplo, de actores de teatro o bailarines de danza clásica, porque ahí en ese tipo de arte ellos desplegan toda su gracia para justamente enfocar todo en el movimiento y lograr transmitir sentimientos y sensaciones al espectador. Y yo creo que eso, como nosotros como escultores, es nuestro deber, por así decirlo. Bueno, y después, por otro lado, bueno, esta es la parte un poco, esto es verdad, para el que no lo sepa, es una escultura de Cristiano Ronaldo, en la cual, pobre, bueno, el escultor habrá pensado que se podía saltear todos estos conceptos previos y hacer una escultura. La verdad que no sé quién lo hizo, no es mi intención agredirlo, pero bueno,
a ver, la idea de la expresión facial es un poco también demostrar que a ver, podemos siempre de manera fácil transmitir algo porque justamente es la herramienta más certera y directa que tenemos para reflejar cualquier tipo de sentimiento que queramos lograr. Entonces, es importante que sepan que la expresión facial bien lograda, ¿sí? Acá, esto no es una sonrisa, pero es más contemplativo. Por supuesto, con muchos otros parámetros. Quizás vamos a decir, el likeness, lo que se llama el retrato o lo parecido, no es 100% él, pero sí tiene muchos conceptos aplicados de estructura, de anatomía, de proporciones, etcétera, que hace que sea un trabajo mucho más profesional que, bueno, que este que está acá a la izquierda. Eh, que lo voy a sacar porque me está haciendo mal y me está distrayendo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de la composición. Y luego ya pasamos a un poco al Cibra ya mostró algunas cositas. A ver, para definir composición en palabras muy simples sería que es la correcta distribución de los elementos que tenemos en una escena para guiar al espectador y poner el foco donde nosotros querramos. Y así, digamos, lograr una imagen por ahí visualmente más agradable o placentera, o bien que el espectador vea lo que nosotros querramos que vea primero. Eso no significa que el espectador se va a nublar la vista y cegar y no va a ver el resto. No, no, es simplemente lo vamos a ir guiando de manera tal que le preste más atención al rostro, luego, no sé, al torso, luego a los costados. Esta es una escultura, se llama Lacón y sus hijos, es una escultura griega, y esto que ven acá, esta regla compositiva, se llama regla de simetría dinámica. Yo he venido estudiando mucho este tipo de, sobre todo la regla de los tercios, la regla, no me acuerdo qué se llama, oral, que es la que tiene un círculo. Cuando trabajaba más que nada en la parte de publicidad, porque bueno, teníamos que lidiar con tomas y con enfoques y con balance y con, bueno, elementos de foco, etcétera. Entonces es mucho más fácil para una imagen, de nuevo, es como la silueta, es más fácil aplicar este concepto para la pintura o la fotografía porque justamente no tenés que andar lidiando con mirarlo de costado o de abajo, de arriba, etcétera. Pero, de todas maneras, nosotros podemos jugar con el concepto de en este caso de la simetría dinámica o cualquier otra regla de la composición para generar algo más interesante a ver. En este caso, la simetría está dada, bueno, precisamente por sus dos hijos que están hacia un costado. Si nosotros analizamos esto, sería una figura en el medio, dos a los costados. Eso, en simples palabras, es simetría. ¿Sí? Ahora, la simetría dinámica es básicamente porque el eje de la simetría está corrido y las diagonales entran en juego, lo que le da mucho más fuerza y potencia y en este caso la expresión de dolor y también situar, a ver, esto no necesariamente es una regla que haya que seguirlo, que si yo no lo pongo tal cual sobre esta línea y sobre esta línea y sobre este punto, no va a funcionar. No, son meramente guías visuales, es como... Yo creo que todas las cámaras de hoy día de fotos vienen con la regla de los tercios que se puede activar o desactivar. La regla de los tercios es básicamente, nos dice que está dividido nuestro frame, o sea, nuestro área está dividida en tercios y si nosotros situamos hacia un lado, hacia abajo o hacia arriba nuestro elemento de foco, la imagen tiene mucho más balance y es mucho más placentera que si simplemente ponemos en el medio nuestro sujeto, como siempre uno normalmente lo hace cuando saca una foto no profesional, que te saca una foto a vos y te pongo en el medio. Entonces, lo que nos ayuda es a intentar a generar algo más interesante, ¿sí? Ahora, esto es una escultura, cuando, de nuevo, cuando lo vemos de varios lados es más difícil, pero lo podemos lograr de cierta manera. Y por otro lado, creo yo, esto es una opinión personal, que cuando tenemos más elementos en la escena, es un poquito más sencillo de generar una composición un poquito más intrínseca, más compleja que cuando simplemente tenemos un solo personaje, ¿sí? Bueno,
Esto ha sido todos los fundamentos que creo yo son totalmente necesarios y que cada uno, como les dije antes, necesita a un webinar en particular, porque ustedes piensen que hay libros y libros escritos por muchos entendidos a lo largo de la historia del ser humano. Diría, no me atrevería a decir acerca de cada uno en particular de estos, pero sí que hay libros que le han dedicado varias y varias páginas a estos fundamentos. Entonces, ténganlo en cuenta que, por supuesto, en un webinar no se puede aprender o no puedo transmitir todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de estos años, con práctica constante, con perseverancia, con prueba y error, porque mucho de esto tiene prueba y error, muchísimo, vamos a decir, nuestro trabajo. Así que simplemente quería comentárselos una vez más porque en otros previos webinars y charlas siempre hablo más o menos de lo mismo, pero porque bueno, la realidad es tampoco que estoy inventando nada, estoy simplemente contando algo que ya está visto. Bien, y por último me gustaría, a ver, mostrarles este personaje que hice. Por supuesto, esto es Hellboy, para que algunos los conozcan. Si algunos los conocen, otros no. Es un personaje, no soy un erudito de Facebook, pero de Facebook, perdón, de Hellboy, pero es un personaje creado, pero viene de los cómics, que luego fue llevado al mundo del cine y que hace poco hicieron otra película. Yo la vi, tuvo una crítica bastante mala, yo la vi, a mí me gustó. No sé, yo se las recomiendo. Si les gusta el personaje, mírenla porque a mí me gustó, está buenísima. Y lo hice para hablar un poco acerca de algunos de los conceptos que previamente estuvimos charlando. Pero primero le paso a explicar qué es esto. Bien, lo que intenté retratar acá, primero, esto es un sketch, un poquito más avanzado que un sketch, pero no es, esperen que voy a ponerlo ahí, no es algo tipo de días de trabajo o de, no sé, súper prolijo, etcétera. De hecho, si lo pueden observar, está todo hecho prácticamente en meshes, perdón, en geometrías simples. Está muy sketchado, está así como rough, como decimos nosotros, pero sirve para la ocasión y creo que en muchos casos no hace falta algo tan complejo para hablar un poquito de esto. Bien, sobre todo de formas y volúmenes. A ver, lo primero principal. Esta es una especie de escena, vamos a decirlo como el ser o no ser, de Hamlet. Y la pose acá es bastante simple. Es un tipo parado, contemplando una calavera y nada más. No hay mucho más. Ahora, creo yo, o he intentado al menos, hacer una gran diferencia entre algo, los dos son museum pose, vamos a decirlo, pero en algo simple y quieto, vamos a decirlo, rígido, con poca vida, a llevarlo a algo mucho más natural, interesante, más dinámico, que la de la imagen de acá de la izquierda. Entonces vamos a empezar a analizar un poquito esto. Bien, lo primero que tenemos que ver, vamos a trazar algunas líneas. Para ello tengo una herramientita, perdón, estoy un poco resfriado y estas son las consecuencias de dar un webinar resfriado, pero bueno, me sabrán disculpar. Como les decía, vamos a trazar algunas líneas para analizarlo más en profundidad. Nosotros tenemos, en el caso de la izquierda, líneas que tienden a ser más paralelas entre sí, con el piso, sin pocos ángulos. Fíjense la cabeza, contra otras que, bueno, que claramente son mucho más dinámicas, generan ángulos, cadera, quiebran con las formas paralelas, las líneas paralelas. Y no solamente eso, sino nos ayudan de cierta manera a la composición, a lograr un poco esto que les decía de guiar al espectador, ver donde nosotros queramos ver. Cuando una imagen, o vamos a decir en este caso una escultura, está mejor balanceada, logramos de nuevo mucho más dinamismo,
más, algo más agradable, no sé, al menos eso es lo que intenté. Fíjense que hasta la cola podemos jugar con todos los elementos que tengamos, ¿sí? Por supuesto, acá lo estamos analizando de un solo, de una sola vista, así que sería interesante poder rotarlo y ver otras vistas. Acá lo mismo, vamos de nuevo. Yo diría que acá trazaríamos una línea sola, cuando acá tenemos prácticamente, no sé, líneas de la pierna, no solo líneas, sino curvas, ¿sí? Que rompen un poco justamente con estas líneas y agregan más dinamismo, pero tenemos muchísimo más, algo más interesante de varias vistas. Fíjense que acá puedo trazar prácticamente dos líneas contra muchas otras más en la misma vista de costado, ¿sí? Y por supuesto, espacios, como yo les decía previamente, les comentaba esto acerca de qué pasa si yo pongo esto en negro. Vamos a quitarle acá la especularidad. Y lo que hago es cómo puedo, de alguna manera, con la silueta, transmitir una pose, que acá más o menos la transmito, pero para mí, en lo personal, carece de muchísimas cosas, pero sobre todo de dinamismo y de interés. Y también, como les decía antes, es imposible prácticamente o muy difícil lograr que, de cierta manera, en todas las vistas se vea esta silueta y se entienda perfectamente, ¿sí? Pero si lo podemos lograr, que de las vistas principales esto funcione, bueno, fíjense acá, de hecho, hasta acá se confunde un poco y queda medio feo, que es la cola de la parte del de atrás. Entonces hay que tener cuidado también en cómo jugamos con los elementos que tenemos. En este caso, en una sola escultura, es una figura muy simple. La base ni siquiera aporta nada porque es un disco en este caso. Pero como podrán ver, en lo que es silueta al menos, yo creo que funciona bastante bien. Vamos de nuevo. Vamos a analizar un poquito más lo que es la expresión. De nuevo, acá tampoco esto no hay ni un trabajo de días y días, porque se puede lograr algo muchísimo mejor. Pero con simples toques en la cara se puede lograr en este caso como una expresión un poquito más, más altanera, más como de desprecio, o lo que fuera que queramos hacer sentir. No solamente con la expresión, sino con la anatomía. Por ejemplo, no sé, con el brazo mucho más atrás, que la escápula salga un poquito hacia afuera, entonces que genere, no sé, cosas más interesantes a nivel anatómico que simplemente, no sé, este brazo acá y listo. El brazo derecho apoyado sobre nuestro cuerpo da también como una sensación más de relajo en el brazo en sí. El rotar un poquito y que no rotar la muñeca para descansar, para que este elemento descanse sobre la mano y que no sea recto del todo. La cola misma, que tenga quiebres en los tres ejes, no solamente en uno. O sea, porque yo la veo de ahí y no es muy distinta. Pero si yo la veo de otros ángulos, a mí me da la sensación como que es tipo una cola de gato que ahí se está moviendo. Y básicamente lo que le quería demostrar con esto es que todos los conceptos previamente aplicados de ritmo, movimiento, líneas paralelas, las curvas, por supuesto la anatomía en sí. Acá la anatomía no cambia mucho, pero fíjense que hasta con el uso de las manos, el juntar algunos dos dedos, en poner el meñique un poquito más abajo, etcétera, genera una sensación mucho más natural. Hasta fíjense como por ejemplo como en este caso él está con la espalda un poquito para atrás, un poco más relajado, entonces
no está flexing, como dicen los americanos, sino está más, no está trabando, sino está más relajado, entonces su panza se nota un poquito más. No sé si alguna vez habrán visto a fisicoculturistas, sobre todo los modernos, los de hoy día, que no sé, soy un poco ignorante en ese tema, pero se me hace que por el uso de ciertas sustancias están como inflados y tienden a tener una pancita importante. Entonces, bueno, quizás en este caso jugué un poco con esto. Además, este es un personaje, creo yo, que no quiero decir cómico, pero que estoy seguro que no le molestaría a un fanático de personaje que lo retratemos de manera un poco más natural que tan heroica como puede ser un personaje de cómic. Eh, bueno, eso es un poquito lo que les quería mostrar. La idea también es que las clases que vienen en el segundo webinar veamos un poco cómo es el tema de la pose, qué herramientas utilizo para posar, cómo es el proceso de posado y por supuesto hay que entender que una vez posado, al menos en mi caso, la geometría siempre se tiende a romper. Eh, de nuevo, esto es un sketch, o sea, si yo esto lo quisiera hacer bien, llevaría días y días, o al menos a mí, para poder generar volúmenes, formas limpias, con buen detalle, etc. Así que no vamos a ver eso, sino creo yo lo más importante, a ver, de nuevo, para mí, lo más importante en una escultura, en mi caso personalista, es mi opinión personal, es que me transmita algo, es que sea interesante, es que sea dinámica, inclusive en una pose quieta, estándar, sin estar golpeando, saltando o alguna acción, sino simplemente que a mí me transmita algo sin necesidad de utilizar elementos varios, no sé, detalles, texturas, armas, etcétera. No digo que no sumen, por supuesto que suman, y de hecho yo disfruto hacerlos y cuando no sé, detalles como por ejemplo pantalón un poquito roto o unas arrugas más realistas o no sé, las botas gastadas o lo que fuera, los poros de la piel, etcétera, por supuesto que suman y quedan buenísimos. Pero creo yo que lo más importante que hay que tener en cuenta es lo básico y elemental de las siluetas, de la forma, el ritmo, el movimiento y todos los fundamentos que hoy les he explicado. Así que por hoy esto sería todo. Me gustaría saber si tienen alguna preguntas o dudas que les pueda responder. Claro que No sé sí, si Daniel. Patricio. Muy Estamos bien. aquí viendo muchas preguntas, ¿verdad? De todos nuestros seguidores o tus seguidores en el webinar, la verdad, preguntas muy interesantes. Voy a preguntar o te voy a compartir una de las preguntas que hace Gibran. Dice, ¿cómo cargaste dos esculturas en ZBrush? Nos está preguntando. Perfecto, muy buena. Genial. Esto es así. Esto es creo que sí, en la versión ZBrush 2019 se trae esta función. Es una función que por ahí para los que no lo saben, como nota de color, Martín Canale es un escultor, amigo y colega de la casa de SlideShow. Les propuso a la gente de Pixologic de poder tener un split screen. Básicamente es tener la posibilidad de dividir la pantalla y trabajar en múltiples, más que nada para la hora de referencia, o como en este caso, que creo que le di o descubrí en mi propio workflow algo que es interesante, que es para comparar. Entonces es muy fácil, lo que hay que tener en cuenta es que en este caso tengo solamente dos subtools, pero vos podés tener todos los que quieran. Hay que prender los dos. Nos paramos sobre el que queremos tener a la vista a la derecha. Vamos al panel, al menú de Transform. Y donde dice Split Screen, lo ponemos en uno. Y ahí vamos a tener a la derecha que elegimos y a la izquierda el otro. Y cuando rotamos, va a rotar. Y tan simple y básico como eso. Tenemos otras modalidades como así, horizontal. Y el otro, no sé, parece. Ah, el otro lo pasa de un lado, pasa el estructura a la izquierda a la derecha. Pero bueno, yo uso siempre el primero. Este. Tenemos otra pregunta, Daniel. Nos preguntan, ¿con cuál tableta a Wacom recomiendas? Pregunta Alejandra. Y también dice Alejandra, ¿cómo se quiere dejar el mouse y cómo puede iniciar para hacer esa transición
si tú tienes algo de experiencia alrededor a eso. Ujú. Bien, yo siempre he utilizado, y de nuevo, no es por estar haciendo un webinar para Wacom, pero siempre yo arranqué con Wacom desde hace muchos años. Arranqué con la Intubos 3, que fue mi gran amor por muchos años, hasta que, bueno, me cambié a la serie de Intubos Pro. Para mí, toda la saga de Intubos, yo he usado hasta en algunos colegios las Bambú. No sé si seguirán estando, Pato, esas, pero Ya no también están, las Bambú. disponibles, Ya no ahora está más, ¿no? evolucionaron, se llaman Intros. Evolucionaron. Sí. Bien, bien. A ver, a ver, recomiendo. Yo me acostumbré mucho a trabajar mirando el monitor. Entonces, de la serie en Tubos Pro, cualquiera que puedas hacerte con ellas es más que potente y no vas a necesitar otra cosa más. Ahora, si yo, si vos decís, ok, estoy en la transición del mouse a pasarme a tableta, primero por un lado te digo que para escultura digital es totalmente necesario el uso de una tableta digitalizadora, por el hecho de que el manejo eh, o cuando nosotros hacemos un brayazo, cuando esculpimos, tenemos la posibilidad de tener sensibilidad y presión. ¿Sí? Que en realidad es lo mismo, presión da sensibilidad y los trazos. Eso con un mouse es imposible, el mouse es on-off, o sea, es binario. O sea, haces un trazo y lo dejas hacer, no tiene ninguna sensibilidad ni presión. Eso por un lado es importantísimo que lo sepas, creo que, bueno, hasta para ilustración. Eh, y por otro lado, si vas a hacer la transición, yo te recomendaría que intentes irte por la gama de la Cintiq. Yo todo el mundo que conozco que se ha pasado, o que ha hecho la transición o que viene de otro rubro y que se ha pasado a la escultura digital, lo he hecho con Cintiq y las Cintiq básicamente son las pantallas en las cuales uno puede dibujar sobre ellas. Son geniales. Seguramente después Pato le puede dar mucho más info de eso. Pero yo te recomiendo o de la gama de tubos cualquiera o si estás haciendo el pasaje a la Cintiq. También lo puedes hacer el pasaje a la que uso yo. Yo cuento con las dos, con la Cintiq y con la Intubos y cuando hago alguna presentación en algún otro lado me es mucho más fácil llevar la Cintiq porque son menos herramientas, son menos elementos. O si no, otro también que es muy bueno, que es la Mobile Studio Pro, que ahí no necesitas, que es la que ha reemplazado, Pato, corregime si ha reemplazado la Companion. Sí, básicamente es el nuevo modelo. Obviamente es un ordenador completo con toda la Ujú. capacidad para correr todo el software creativo como el que Exacto, estás presentando ahora. Y exacto, exacto. hay otras preguntas interesantes aquí y no queremos dejarlos Bien, fuera. Daniel, perdón, no es que por te supuesto. queramos No, no, cortar sí, sí, con esta sí, parte, por pero supuesto. está Iván preguntando, ¿se debe usar un esqueleto dentro de la base de mesh para esculpir y posar? Es lo que nos pregunta Iván. Ujú. Ok, mira, el uso del esqueleto no es algo necesario. De hecho, yo conozco pocos artistas que lo usan. Yo creo que es más que nada una herramienta de medición para no perder las proporciones, que no se nos vayan las proporciones. Eh, Vos podés también usar, por ejemplo, a ver, vamos a sacar acá el split. Podés usar la herramienta Transpose para exactamente lo mismo. O sea, el transpose lo que te permite por ejemplo, decir, bueno, mido de acá hasta acá, tengo un valor X y después mido de acá hasta acá, no sé, tengo otro valor X y de ahí eso sabemos que cuánto tiene que ser, si tiene que tener la misma relación, puedes usar eso. El esqueleto es una herramienta más. Ese es tu gusto, en realidad. Buenísimo, creo Bien. que has resuelto bastantes preguntas aquí en el webinar. Como menciona Daniel, no queremos dejar a todos sin contestarles preguntas, pero pueden escribirles directo a Daniel. Tienen sus redes sociales que acaba de compartir. Igual, si tienen preguntas en nuestras redes sociales de Wacom en español, por favor, con todo gusto. Hay muchas preguntas también, Daniel, que nos hacen en relación al webinar, si va a estar en YouTube más adelante. Así es, va a estar en nuestras redes sociales, se los compartiremos en cuanto esté en la plataforma y obviamente disponible para todos sin ningún problema. Y muchas gracias, Daniel. Creo que ha sido un placer estar contigo escuchando un poco de tu trabajo,
todo lo que es escultura digital y todo lo que nos has presentado con estos 15 años de experiencia que no se pueden resumir en una hora. Creo que hay mucho Ujú. que puedes compartir con nosotros. De verdad, muchas, muchas gracias. Si quieren ver más trabajos de Daniel, hay piezas en Sideshow, donde pueden ver sus grandes piezas como la que mencionó de Thor, que yo la vi, la verdad que flipé, o sea, la vi, me encantó esta, ya la quiero. Y bueno, Daniel, algo antes de despedirnos aquí en el webinar para todos tus seguidores que están todavía conectados. No, nuevamente muchas gracias por la invitación, a vos Pato, a la gente que se ha conectado y bueno, seguramente a todos los que van a verlo luego en YouTube. Y de nuevo, cualquier duda que tengan, consulta, sea cual sea, avísenme por las redes sociales o email y los voy a responder ni bien pueda. Así que bueno, gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Ya Pato les dirá las próximas fechas de los siguientes webinars. Correcto, esténse al pendiente y muchas gracias a todos. Y Daniel, un placer de verdad Por estar favor. aquí contigo. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao gente.